tienen que interactuar. Uno, porque no estoy viendo el chat, así que no puedo ver sus preguntas en texto. Me van a tener que interrumpir. Cuando no me escuchen o no se entienda, me dicen, porque estoy en Venezuela y tristemente las conexiones una vez no son las más adecuadas, pero no quiere significar que hagamos el mayor esfuerzo para que ustedes aprendan o por lo menos tengan una idea, porque el aprendizaje, bueno, insisto, va en función de qué tanto se involucre. Y ojo, y cuando digo involucrarse es interactuar con todo ese material que le está brindando Training Maker, el support, con aquellas referencias a las cuales nosotros hacemos, porque apenas esto es la punta del iceberg de todo un conjunto de medicina basada en evidencia. Es decir, de tomar de un poquito por aquí, un poquito por allá, los mejores artículos, los mejores procedimientos, y en función de esa base, basada, valga la redundancia, en medicina, con eso la gente piensa que medicina es solo para médicos. No, la medicina es la base fundamental, es decir, es la madre de todas las dependencias del área de la salud, incluyendo prehospitalaria, farmacología, la parte de enfermería, los que son choferes de ambulancia, los que son auxiliares, los que son licenciados, los que son magíster, los que son supraespecialistas, y vuelto, todo es basado en medicina, por lo menos los que estamos trabajando en el área de salud, y más en la parte de trauma. Entonces, ya conociendo con este abreboca, bueno, insisto, no tengo ahorita la posibilidad de poderlos ver, poderlos realizar. Puedo hacer uno que otro movimiento cuando no ustedes no sean partícipes, los voy a necesitar poner de forma directa a participar. Recordando, por lo menos me gusta mucho la definición que tiene el doctor Víctor Rodríguez, un médico emergenciólogo egresado aquí de Venezuela, donde a través de su literatura, soporte básico de vida del paciente politraumatizado, define trauma. Y es que me dice que trauma es cualquier daño que sufre el cuerpo humano como resultado de una exposición aguda, es decir, de un elemento en el que aparentemente de forma natural está, pero que hay otro fenómeno que pueda estar presentado, se va a presentar en forma de energía, como dice aquí, aquí está, en forma de energía, que ese tipo de energía puede ser mecánica o cinética. Cuando hablamos de cinética hablamos de movimiento, sobre todo en trauma es muy característico esta terminología. Puede ser térmica, más que todo por lo que nosotros llamamos temperatura, química, por las diferentes sustancias, y a Carlos más o menos le hizo una abreboca con que hay que manejar por lo menos la GREP, o tener una condición, un conocimiento básico de cómo ser identificadores, se llama nivel 1, de manejo de sustancias peligrosas, o sustancias nocivas, o sustancias químicas, dependiendo cómo lo tengan en su país. Condiciones eléctricas, es decir, cambio de energía de electrones, radiación o radiante, que es distinto que la parte de radioactividad, pero más o menos están casi involucradas. La radiación como tal, de radioactividad, la parte de radioactividad se debe a la afectación de los campos electromagnéticos dados por partículas de tipo gamma, principalmente. A cambio, esto es, bueno, se involucra las alfa, las beta, las gamas, es decir, ya es más amplio la terminología. Pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados a conocer, es que ese cambio de energía va a romper, sí, va a exceder ese umbral de tolerancia fisiológica que tenemos cada uno de nosotros. No es lo mismo
la energía que yo debo de aplicar a un boxeador de pesos pesados, yo que aunque pese 92 kilos, con apenas 1,63 metros de altura, pueda yo desarrollar con respecto a un Mike Tyson, por decir un ejemplo. Quienes no conozcan a Mike Tyson, triste por ustedes, pero fue uno de los grandes peleadores de peso pesado, tanto es así que hasta la misma Nintendo lo tiene en un juego. Esa condición, entonces, esa persona va a tolerar mucho mejor un golpe que yo le pueda dar que viceversa. Yo no voy a quizás tolerar un golpe de ese señor. Entonces, aunque estemos hablando de la misma forma de energía, dése cuenta que dependiendo de esa tolerabilidad, es allí que puede entonces aparecer la ausencia de esos elementos esenciales para la vida, como puede ser el calor y el oxígeno. No sé si ya Carlos le habló sobre la tríada de la muerte y el diamante de la muerte, en donde estos factores tienen un peso o son preponderantes y que hasta cierta forma, si nosotros llegamos a controlar y sobre todo a prevenir, podemos entonces seguir ayudando a que las condiciones de esa persona, de ese paciente, de ese individuo que vamos a brindar la atención, sean las mejores, para que una vez que entre a un centro de salud de alta complejidad, un centro de salud donde verdaderamente tenga un centro de atención de trauma, pueda entonces continuarse todos estos protocolos que ustedes están activando o todas estas maniobras que ustedes van a empezar a conocer y que deben desarrollar para mantener en lo posible una mejor tolerancia, que aunque aquí tampoco está, ya se está hablando de la célula. Nosotros ya no solamente nos va a importar, ojo, no digo que no es relevante, pero tratar de mantener una presión arterial, una respiración, una frecuencia cardíaca, sí, es necesario, pero la importancia de reconocer por qué mantener esos parámetros que podemos nosotros medir es que al fin y al cabo es para que esta célula, que es la unidad funcional básica de nuestro organismo, pueda también seguir funcionando de forma adecuada o por lo menos tratar de llevarlo que sea lo más adecuada dentro de lo mal que pueda estar esta persona. Los traumas pueden ser involuntarios o algunas veces lo podemos conseguir como intencionales. Y es allí depende también de los fenómenos, bueno, insisto otra vez, de cómo esa fuerza, esa forma de energía que ella se haya involucrado a esta persona, vamos a tener diferentes consecuencias. Y situaciones que algunas veces por mitos, por seguir una secuencia donde no se tome como evidencia científica los papers o los resultados de investigaciones científicas y avaladas, todavía seguimos haciendo y practicando y leyendo, porque está todavía escrito. Bueno, difícilmente nosotros podamos desechar un libro del 2015 o 2016 o 2014, 2012, 2011. Y sí, van a estar allí. La cuestión es que, a diferencia, y es lo que voy a tomar como referencia, por lo menos lo que dice nuestra última actualización, por lo menos aquí en Venezuela, de atención del paciente en prehospitalaria, fue de 2013. Entonces, en vista de esos cambios, de esa base que todavía se sigue leyendo y se sigue practicando, nosotros vamos a trabajar en esas actualizaciones en función a lo que dice el Colegio Americano de Cirujanos. El Colegio Americano de Cirujanos generalmente publica una literatura, no sé si Carlos también ya se le hizo llegar, y si no, deben de ustedes tenerla como referencia en esta área, es el PHTLS o el Pre-Hospital Trauma Life Support.
vamos todavía a seguir trabajando con la 9ª edición hasta que Dios quiera al final de este año o al principio del próximo lo tengamos en español. Ya hay algunos avances, algunos pinitos, gente que ya en otros idiomas ha hecho algunas traducciones al español y ya se van conociendo detalles o cambios muy significativos de relevancia que debemos empezar nosotros a abordar, revisar y conocer. Entonces, dando esta apertura, vamos a empezar para comprender lo que queremos hablar con un caso clínico. Paciente masculino de 35 años de edad, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos, pero es el conductor del vehículo número 1. Entonces, el vehículo número 1 está señalado con esta flecha. Y adicionalmente, entonces señala ¿a quién? Al conductor. El conductor tiene señalado en esta imagen 4 zonas anatómicas. Antes de proceder a contestar, vayan ya pensando, si no le toca a usted o no interviene, quizás le toque entonces responder esta pregunta. Pero antes de eso, vamos entonces a alguien que pueda abrir su micrófono y vamos a describir las lesiones que aparecen como número 1. ¿A qué ustedes creen que pueda referirse ese número 1 que me va a dar como lesión? Daño cervical. Gerardo de Chile. Ok, gracias Gerardo, excelente. Por favor, primero preséntese y conteste, o contesta, no hay problema, y después preséntese. Alguien de los dos. Ok, Gerardo, tú me dices que qué tipo de lesiones yo puedo conseguir por lo menos en el número 1. Un daño cráneoencefálico. Ok, ¿qué más? Cervical. Oh, excelente. Por lo menos esos son los dos más grandes. ¿Qué signo, si tú te acercas a un vehículo y esta persona, como vemos aquí, no tiene cinturón de seguridad, no tiene airbag y el movimiento por cinemática del trauma, o vamos a conocer por física del trauma, está desplazándose por arriba y por encima? ¿Qué signo tú puedes ver en ese vehículo para sospechar que esas lesiones pueden estar presentes en esa persona? ¿Qué vas a ver en el vehículo? Profesor, una deformación del vehículo. Ok, esa es una. Lo otro, ¿qué impresión puede dar la cabeza contra qué? ¿Y qué signos ustedes lo conocen allá en Chile? Es un vidrio en araña, que decimos nosotros, es un golpe de, supuestamente un golpe del cráneo contra el parabrisas. Excelente. O ojo de buey, no sé por qué le dicen así en Chile, también. ¿Cierto o falso? Puede ser, lo ignoro, de verdad. Exacto. Entonces, sí, ese signo de la tela de araña, eso me va a indicar prácticamente de que algo impactó contra el parabrisas. Y lo más probable es que sea el conductor. Gracias, Gerardo. Excelente. Ahora necesito a alguien que no sea Gerardo, por favor. Vemos qué lesiones pueden estar en el número 2. Buenas noches, Adonis de Panamá. Noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. En este podemos ver lesiones del área costal, trauma torácico abdominal. Magnífico, excelente. Entonces, vamos a ver allí que va a estar involucrado el tórax y el abdomen. Entonces, ya tenemos las 3 principales lesiones que hoy vamos a tratar principalmente.
Pero el hecho que vamos a tratar esta resección del abdomen y lo que vamos a ver con lesiones de tipo 4. Aparte de Gerardo y el compañero de Panamá, ¿quién me puede ayudar con el 4? No todos al mismo tiempo, por favor. ¿Quién puede abrir su micrófono y decir qué lesiones podemos haber o puede haber en esa persona, en esa 4 o en ese número 4? Puede tener algo en el cuello, en las extremidades de las piernas y en la parte de la cadera, ¿no? Ya, vamos otra vez. ¿Quién me habla? Yo, Diego. Ah, Diego. Buenas noches, Diego. ¿Cómo está? Ok. Diego. ¿Qué lesiones crees que pueda presentar esa persona en el número 4? Esa parte de sus extremidades, su cuello y ya va, cuando tú me dices ¿qué extremidades son? Pues tenemos superiores e inferiores. Inferiores. ¿Cuáles serían? ¿Las superiores o las inferiores? Las extremidades que estamos hablando en el 4. Inferiores. Ok, acuérdese, señor, y esto también nos va a ayudar en otras de las situaciones que estamos viendo ahorita, que es la telemedicina o la radiomedicina o la comunicación biomédica. Imagínense que ahorita yo soy el médico director del sistema de servicios de emergencia en el cual ustedes están operando. Y yo, para conocer qué está presentando en la escena, ustedes deben describir con lujos y detalles, sí, como digo yo con nombre y apellido de las terminologías. Y es allí donde Carlos ha hecho hincapié de que vamos a empezar a hablar en atención prehospitalaria con terminología médica. Y ojo, y bueno, insisto, terminología médica no es solo para los médicos. Ojo, y vuelvo, insisto, terminología médica se ajusta a todos los niveles del sector salud. ¿Y qué garantiza eso? Que cuando usted se comunique con cualquier otra persona del sector salud, cuando haga esa referencia, todos los que estemos involucrados en esa actividad o en esa comunicación nos podamos entender. Y por eso es la descripción, aun cuando estamos los viendo de forma gráfica, más de uno, bueno, insisto, imagínense, y como está pasando yo como ahorita, que no tiene que decir, que yo estoy como ciego, pues no los puedo ver ni puedo revisar en este momento quién me está hablando. Entonces, efectivamente, extremidades inferiores y cadera. Excelente, gracias. Y para completar con el número 3, ¿a qué se hace referencia el número 3? Buenas noches, mi nombre es Johanna. Por lo que puedo ver, puedo decir que en las extremidades inferiores puede presentar una fractura de tibia. Ok, ¿qué más? ¿Solamente la tibia? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Andrés. Mexicana, puede presentar una fractura de tibia, también de peroné y una fractura rótula podría presentar también. ¿Una fractura de? Disculpe. Rótula, de rótula. De rótula, ok. ¿Por qué de rótula? Porque está específicamente donde está la articulación de la rótula, húmero y tibia. Ok, pero ¿por qué considera usted que es la rótula? Es decir, ¿qué efecto va a tener para romper una rótula? No se podría fracturar.
por el impacto. Ajá. Ok, ¿contra qué? El impacto contra el mismo bonete del carro. ¿El volante o el tablero? El tablero. Exacto mismo. Vuelvo, insisto, hay veces que pareciera que fuera muy elemental, pero acuérdense de que en los accidentes, y sobre todo el tipo vehicular, esta persona puede ser por arriba y por encima, o por abajo y por debajo. Generalmente, si es por arriba y por encima, puede ser tablero y el volante, pero si es por debajo y por abajo, es por la tracción que va a tener entre el espacio reducido y lo más probable, como dijo un compañero al principio, por esa compactación del vehículo, quizás ya ni sea el tablero, puede ser el eje de dirección, puede ser el mismo amasijo de hierro que puede haber producido. Entonces, no es lo mismo un traumatismo realizado por un amasijo de hierro que por un tablero. Que ambos me puede dar una fractura de rótula, sí, verdaderamente puede ser. Pero la fuerza, y otra vez ese cambio de energía, si ya me dicen que fue por el chasis del vehículo, yo digo, mira, el golpe fue mucho más severo que si se hubiese hecho solamente por el tablero. Bueno, lo más probable es que ese intercambio de energía es mucho menor porque el tablero no se deformó y fue lo que detuvo a la persona, a diferencia si es por el chasis o el compacto, es decir, el impacto que tiene, es decir, si se retuerce y llega hasta estos miembros inferiores o a las extremidades inferiores, entonces el cambio de energía que yo puedo sospechar es muchísimo mayor. Y entonces no sé quién se va a atrever a decir cómo va a proceder a atender ese paciente, qué protocolo o qué diseño o qué mnemotécnica conocen ustedes para abordar este tipo de lesionado. Alguien me puede decir, señores, el tiempo corre y aquí es importantísimo aprovecharlo. Profesor Gerardo de Chile. Gerardo, ¿cómo estamos? De movilización cervical y de columna. Estoy preguntando es cómo ustedes van a proceder. ¿Qué protocolo o qué mnemotécnica o cómo ustedes intentarían abordar? Pues ya Carlos le explicó una atención primaria. Entonces, yo puedo hacer primero, si nos vamos al principio de los principios, es lo que sería la escena segura. Verificar si ese situación o evento estoy entre una escena segura. Eso sería el principal. Uno de los protocolos que generalmente se utiliza para revisión de la escena es lo que nosotros conocemos como el PAS. Primero protección, alertar o avisar, y luego hacemos el abordaje o hacemos el sistema de atención de esa persona. Eso sería en el caso. Una vez que hago eso, yo tengo que establecer mi plan de atención de evaluación primaria. ¿Qué plan o atención de evaluación primaria han abordado con Carlos? Profe, buenas noches. Orlando por acá de Chile. ¿Cómo estamos? ¿Escucha, no? Sí, por supuesto, excelente. Bueno, ante lo que estaba hablando usted sobre escena segura, obviamente que primeramente
la primera ayuda en este caso para extraer el paciente de un vehículo siniestrado sería la ayuda previamente de bomberos, ¿no? Que son los que trabajan en conjunto con uno. Posterior a ello sería estabilizar el paciente. Sería estabilizar el paciente, ver si tiene alguna herida expuesta, tratar de, si tiene alguna hemorragia, tratar de contenerla y todo eso. Y bueno, ya después, posterior a ello, una vez la evaluación primaria, ya sería hacer el uso del cervical, como decía anteriormente el compañero. Posterior, si es chaleco de estrigación y todo lo que haga falta para poder hacer un retiro del paciente del vehículo. Del vehículo, claro, con tabla y todo lo que conlleve una estrigación completa del paciente. Eso. Ok. Llegué para allá, Carlos. Ajá, Andrés, adelante. Disculpe que ya tuve que activar un plan B aquí. Buenas, de nuevo. Bueno, no, inicialmente lo que haríamos sería evaluar la escena del evento. Rápidamente, si la escena es segura, nos aproximaríamos, haríamos una evaluación inicial rápidamente de nuestro paciente. Alto ahí. Y es allí. Hay veces que nosotros le buscamos las 5 patas al gato, señor, y esto lo entendí yo muy tarde a fuerza de ensayo y error. La pregunta fue directa y sencilla y Carlos les dijo: ¿qué plan o qué actividad o qué protocolo o qué herramienta hasta el momento ustedes han visto que debe uno en lo posible, no digo que tenga que ser estricto y necesario, pero sí es para la parte académica, uno debe conocer, aprender y empezar a planificarse en función de ello? ¿Sabes cuál fue ese? Podría ser la mnemotecnia XABCD. XABCD, exacto. ¿Sabes de dónde nace ese XABCD? De las nuevas actualizaciones, donde se dan cuenta de que hay que primero taponar si hay hemorragia para luego proceder entonces a las siguientes letras. Ok, ya, otra vez. ¿Sabe de dónde procede el XABCDE? ¿Qué literatura lo contiene? Semiología médica, doctor. Ok, no. ¿Quién me puede...? Carlos, ¿tú estás ahí? Ayuda a los muchachos. Cari, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Bien, Doc, por allí excelente. El señor Orlando de Chile, también un placer saludarlo, le dio la respuesta correcta. Ok, ¿cuál es? Porque acuérdate que yo no puedo leer los resultados ni... Ok, yeah. El PHTLS. Ok, ¿y quién escribe el PHTLS? Gracias por la asistencia. El PHTLS lo escribe el Colegio Americano de Cirujanos a través del Comité de Trauma. Es importante, vuelvo, insisto, porque estamos trabajando con medicina basada en evidencia. Y al trabajar en medicina basada en evidencia hay que entender y conocer de dónde estamos tomando. Para la formación, una de las mejores formaciones, y ojo, esto no es la copia, esto no es el PHTLS, sino que, bueno, insisto, tomamos de lo que consideramos y lo que se ha probado que ha funcionado
y lo adaptamos al conocimiento y verdaderamente a la práctica de Latinoamérica. Porque vean quién es el que los realiza. El Colegio Americano, sí, de lo más arriba del norte, cirujano. Está adaptado a la parte prehospitalaria, es decir, todas las acciones que se hacen fuera del hospital y que deben entrar adentro. Entonces, para la parte académica, es bien incierto, y muchos de los que estamos aquí tendremos un buen tiempo rodando en el área prehospitalaria, pero vuelvo, insisto, hay mitos que hay que empezar a romper, hay costumbres que hay que empezar a cambiar cuando verdaderamente nos apoyamos en la medicina basada en evidencia. Ojo, no quiere decir que lo que hemos venido haciendo o lo que estábamos acostumbrados a hacer o la base del conocimiento, si ustedes lo tienen sustentado, como por ejemplo, yo voy a utilizar el ABCIE porque está en el PHTL7, eso es válido, siempre que ustedes me hagan referencia a que estás utilizando el 7, eso es muy válido porque así está descrito para el PHTL7. Por eso es que cuando hice la introducción les dije que vamos a empezar con las actualizaciones todavía para algunos del 9, ya aun cuando está el 10 ya publicado en inglés y creo que también en portugués, porque por lo que entendí uno de los que están de uno de los expositores en el cual he estado yo presente en actividades, porque así como ustedes se instruyen, yo también tengo que también instruir. Está eso, y es por eso que tomo muy bien en claro la literatura que hay que aplicar. Entonces, como bien dijo el compañero, el Colegio Americano me dice que yo para, ojo, de forma académica, atender de forma más adecuada, más eficiente y garantizando abordar esos elementos o esas heridas o ese intercambio de energía que me va a producir de forma aguda una lesión orgánica, yo manejando la X de forma adecuada, la A de forma adecuada, la B de forma adecuada, la C, aplicarlo de forma adecuada, la D y la E, entonces voy a garantizar de que ese paciente esté lo más adecuado posible para que, bueno, insisto, esa célula no empiece a dañarse o la que ya está dañada no termine de dañarse, y una vez que llegue a un centro complejo, porque muchos de estos pacientes que están graves van a terminar en un abordaje quirúrgico, pueda ese cirujano de trauma, el cirujano general o el cirujano de impacto, el que esté allí, o el equipo multidisciplinario que pueda entonces abordar, porque puede ser el cirujano traumatólogo, el general, el neurocirujano, el maxilofacial, el plástico, porque va a depender de toda una serie de elementos que, bueno, por ese intercambio de energía pueda estar afectado una o más partes, pueda entonces llegar en mejor medida y seguir esos cuidados que usted está brindando en este momento a nivel prehospitalario, continuarlo a nivel intrahospitalario. El asunto es que no solo existe el XABCD, dependiendo de vamos a decirlo así, la escuela o el escenario en que estemos trabajando, por lo menos, está también considerado en el ATLS, el que es el Advanced Trauma Life Support, de donde deriva el PHTLS, también escrito por el Colegio Americano de Cirujanos a través del Comité del Trauma, donde ellos cambian la X por la C, pero se refiere a la misma situación, control de hemorragias exsanguinantes. Si nos vamos a lo que dice el TCCC, que es el Tactical Combat Casualty Care, que es también dado por asociación al Colegio Americano de Cirujanos y otras dependencias de aspecto más militar, ellos entonces están utilizando este protocolo conocido como MARCH. Pero vean que la M
hace referencia a lo mismo que dice la C. ¿Qué nos quiere dar a conclusión de esto? De que cuando empieza la medicina basada en evidencia a reportar muertes que pudieron ser prevenibles, como puede ser una hemorragia exsanguinante, yo entonces estoy salvando vidas. Y si empiezan ustedes a buscar las diferentes literaturas en sus diferentes países, en Latinoamérica, casi todos compartimos unas mismas estadísticas o similitudes. Los traumatismos, sobre todo por accidente automovilístico, después del traumatismo cráneoencefálico, las hemorragias externas o internas son las segundas que causan muerte. Y que, como dice Carlos, y como van a tener en sus pruebas, si ustedes no identifican, aunque muchos de los signos que están ahí, algunos son más tardíos que agudos, si ustedes al ver eso y ya es tardío y no empiezan a practicar, no empiezan a abordar ese lesionado, esa víctima, ese paciente de forma correcta, va a complicarse o va a proyectarse o progresar esas lesiones en sus propias narices. Entonces, entrando en tema, para irnos hacia el traumatismo craneoencefálico, yo voy a hacer referencia a la terminología dada en este manual de emergencia y urgencia, su cuarta edición, en el 2016. En esa literatura define traumatismo craneoencefálico como daño físico o deterioro funcional del contenido craneal. En este caso, vamos entonces del contenido craneal a hablar de los hemisferios cerebrales, lo que sería el cerebelo y el bulbo raquídeo, condicionando, pero predominantemente van a ser los hemisferios cerebrales, condicionando un cambio agudo por la energía mecánica. Vean que, y es por eso que me gusta la terminología recogida por el doctor Víctor Rodríguez, porque empezamos, cuando digo empezamos es cuando se empieza a recoger la medicina basada en evidencia, se habla en misma terminología. Entonces ven que son intercambios agudos de esa energía, donde me va a originar un daño cerebral que va a ser como condición de las lesiones sostenidas de ese trauma directo con respecto al cráneo y de trauma indirecto, porque ese cerebro se va a mover dentro de ese confinamiento que es la bóveda craneana e igualmente va a lesionar esas estructuras intracraneales, desde lo más externo, que es el cuero cabelludo, hasta lo más interno, que es el tejido cerebral, pasando por las meninges o el tejido especializado que recubre a los hemisferios cerebrales, parte del cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal, condicionando a una falla estructural y a una disfunción neurológica. Y esta disfunción neurológica nosotros lo vamos a llegar a poder hacer objetiva a través de unas escalas que desde hace mucho tiempo, se sigue utilizando y que actualmente en el 2018 tuvo una actualización. Entonces, ese traumatismo craneoencefálico, que puede ser leve, moderado o severo, pero vamos a hacer hincapié en el traumatismo grave, puede además poner en peligro la vida de ese lesionado. Si por alguna razón puede sobrevivir, puede también dejar graves secuelas, tanto físicas como intelectuales. ¿Qué tipo de secuela física ustedes considerarían que pueda tener esa persona con un daño a nivel de
hemisferios craneales. ¿Una muerte cerebral, profesor? Ese es, bueno, no, esa no es secuela física, eso ya es una secuela, ¿cómo es? Prácticamente premorte. Pero sí, es limitante y una secuela física muy, muy, muy severa, porque deja a la persona en estado vegetativo. Pero sí, es válido. Gracias, Gonzalo. ¿Quién otra persona me puede decir alguna secuela física? Andrés. ¿Podrían sufrir una hemiplegia derecha o izquierda? Excelente, sí, efectivamente, una hemiplegia. Gracias. Joana. ¿Podría quedar parapléjico? Más que parapléjico, no, porque la paraplegia se debe a lesiones ya a nivel de la médula raquídea. Por eso es que porque justamente muchas personas responden con esa situación. La paraplegia se debe como consecuencia de lesiones de la médula espinal, no de los hemisferios cerebrales. A diferencia, como dijo el compañero, que las paraplegias, es decir, las sensaciones o el hormigueo, la parálisis, que es distinto, una parálisis de ese nivel a una cese de la conducción nerviosa desde las extremidades hasta el cerebro. Entonces cambia totalmente las parálisis a las paraplejías. Eso es lo que hace la gran diferencia. Cuando usted tiene una parálisis es porque está dañado la médula espinal, más no los hemisferios. Ahora, cuando usted tiene una paraplegia o una paraplejía o una estesia, una parestesia, puede estar afectado o bien sea la médula espinal, pero generalmente está también relacionado a lo que son los hemisferios cerebrales. Y las funciones cerebrales prácticamente es alta. Y dentro de las intelectuales generalmente está más relacionado a lo que nos llamamos nosotros comúnmente como olvido, lo que sería la terminología médica, como lo que sería amnesia, que sea anterógrada, retrógrada, principalmente. Sí. Ok, Gerardo, adelante. Profesor, la ceguera, sí, profesor, la ceguera puede ser la falta la falta de audición. Sí, también, porque puede estar afectado o bien sea el nervio o bien sea la estructura como más que el equilibrio del cerebelo, más que la audición como tal. Pero sí, sobre todo la ceguera también puede ser o del nervio o de alguna afectación de los hemisferios cerebrales. Eso también, sobre todo de la función de la visión, que está a nivel del occipucio o a nivel más posterior de los hemisferios cerebrales. Sí, por eso es que allí recobra la importancia de estudiar neurología, porque es allí, en función de la neurología, vamos entonces a entender qué lesiones verdaderamente están consideradas dentro de los hemisferios cerebrales y cuáles lesiones están consideradas fuera de ese sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, pero que están relacionados a él. Excelente, gracias por Gerardo. Entonces, si yo no hago un diagnóstico presuntivo de forma ágil y adecuada, voy entonces a tener, como digo, esas posibles consecuencias graves e igualmente no voy a instaurar, es decir, vaya a tardar en instaurar un tratamiento de forma adecuada. Para darle un poquito, estos son algunas imágenes que generalmente muy poco tenemos el acceso en algunos casos. Ya, permítame un momentito. En donde con esta yo generalmente hago la diferencia de las heridas penetrantes y las heridas superficiales a nivel del traumatismo craneoencefálico. Vamos a hablar de traumatismo penetrante en traumatismo craneoencefálico cuando ese
cuerpo extraño o la tabla ósea rompe las meninges, ¿sí?, la membrana que recubre ese hemisferio, y llega ya entonces en ese momento considerarse un traumatismo craneoencefálico penetrante. Mientras que la tabla ósea, por lo general, se puede mantener indemne, o que la tabla ósea esté rota, pero no esté afectado las meninges, yo puedo hablar de un traumatismo craneoencefálico no penetrante. ¿Entendido eso? Doctor, tengo una pregunta ahí en ese punto. Ajá. Todos aquí sabemos que existen 3 meninges, que son 3. Para hablar de un traumatismo craneoencefálico penetrante, como usted acaba de decir, solamente con la afectación de una podríamos hablar en ese término. Sí, ya podríamos hablar en ese término. En cualquiera de esas 3 capas, ya al tocarla prácticamente estamos hablando de penetrante, porque una conlleva a la otra a que haya unas lesiones, como vamos a ver más adelante. Esto evidentemente es un traumatismo craneoencefálico penetrante. Este es por herida de arma de fuego. Ve que el trayecto de entrada, aquí queda una esquirla, ya daña los hemisferios, daña la meninge, pero como consecuencia de ello, vean, aquí está tomado lo que sería el epidural. El epidural es la acumulación de sangre que está entre la tabla ósea y la primera capa de esas meninges, que sería la dura madre. Entonces, ya con ese tipo de lesión, ya vean cómo hace cambio aquí. Aquí más o menos referencia, hay desplazamiento de la línea media y hay cambios importantes que me van a hacer lesiones a nivel intracerebrales. Si esto se le coloca un filtro óseo, lo que se llama esto que se ve aquí, vean es que ya está señalado con las flechas cómo esa tabla ósea fue rota o tiene una solución de continuidad, si está fracturada, y me da como consecuencia ese tipo de lesión. Entonces, me va entonces a originar que podemos hablar de traumatismo penetrante en ese caso. Esto ya son imágenes de resonancia magnética, ya esto debe ser epidural, ya es a nivel subdural. Igualmente está entre lo que sería lo que rodea el hemisferio, el aracnoide y la dura madre. Entonces ya ahí tenemos acumulación de sangre y también me va a dar ese efecto de masa y me va a hacer un cambio importante. Entonces hay que tener en consideraciones esas situaciones para poder hablar. Lo más clásico, como le estoy diciendo, es objetos que están del área externa hacia el área interna. Es como principalmente vamos a conseguir y a denotar que, como está en las imágenes anteriores, que estamos hablando de objetos que han penetrado, porque están haciendo algún efecto a nivel del hemisferio cerebral. Pero como ven, como consecuencia de ello tenemos estos objetos fijos, o en este caso las esquirlas de las armas de fuego, que no se ven de forma exterior, pero vean cómo hace a nivel interno cambios muy significativos de esas estructuras. Y por ello, una vez esas condiciones aparatosas del estado de conciencia, de lo que sería el ritmo respiratorio, de lo que sería el ritmo cardíaco, de lo que sería la presión arterial, y a su vez hay algo que que vamos a empezar a conocer, o que debe empezar a conocer, que es la presión intracraniana, que también va a aumentar en este caso.
Entonces vean cómo a través de los rayos X, en algunos casos yo puedo detectar esa línea de solución de continuidad, pero que se va a denotar o se va a abordar en mucho mejor detalle, o va a tener mejor detalle si utilizamos una tomografía computarizada principalmente. La resonancia también tiene su función, pero cuando es a nivel de saber si hay o no alteración de la tabla ósea, uno de los mejores elementos que tenemos de radiodiagnóstico va a ser la tomografía computarizada. Ahora sospechamos de lesiones intracerebrales por algún daño interno, ¿sí? Por enfermedades cerebrovasculares, entonces ahí sí la resonancia da mucha mejor información. Pero ante el trauma, por ser lo más económico, por estar como que más difundido en muchas localidades, tanto rayos X como tomografía, por eso son los dos estudios principales que se le indica al paciente que están trasladando en ese caso. Vean por lo menos cómo la consecuencia de que aquella persona que habla de que no me coloco el casco porque me va a alborotar el cabello, vean las consecuencias de tener esa condición, de poder no tomar las precauciones o no colocarse el cinturón de seguridad, y cómo cambia verdaderamente la anatomía de esa bóveda craneana. Y al cambiar la anatomía de la bóveda craneana, vuelvo, insisto, van a haber alteraciones de ese contenido que está en su interior. Y una forma de denotar cómo esa actividad cerebral está afectada o no, es de allí donde nace lo que es la escala de coma de Glasgow. Como le dije, a partir del 2018 tiene algunos cambios que hay que hacer referencia importante. Una de ellas que primero me dice, compruebe qué factores interfieren en la comunicación, capacidad de respuesta u otras lesiones. Ya es más, no es que sea más común, pero se le está dando importancia a aquellas discapacidades que tienen algunas personas y que hacen de su vida libre y podemos abordarla. Ejemplo, pacientes con ya, por ejemplo, que ha hecho un retinoblastoma, es decir, un cáncer de ojo, y se haya enucleado, es decir, se haya sacado y han colocado un ojo de vidrio. Entonces, en el momento que nosotros vamos a abordar a ese paciente y vemos que no lo tiene, entonces, si no se hace una anamnesis o no sospechamos de que no es producto de la cinemática del trauma, esa pérdida de ese globo ocular, entonces allí podemos fallar en lo que sería no solamente el abordaje, sino poder establecer la escala de coma de Glasgow. Con discapacidad tanto auditiva como verbal, es decir, lo que conocemos popularmente como los mudos. Es decir, el hecho de que no me dé respuesta verbal, que es uno de los valores que se tiene aquí, no quiere significar que no pueda tener el puntaje alto o no tenga el mejor puntaje. Entonces, de allí es que ya es necesario tratar de reconocer cuáles son esas discapacidades que pueda tener esta persona, que a su vez me dé como consecuencia que no pueda tener el puntaje como que adecuado, o como antes se colocaba con puntaje menor, y resulta que no es necesariamente así. Lo otro que me dice es observar esa apertura ocular, y que verdaderamente no solamente es que haga la apertura, sino que pueda haber una coordinación, tanto de
la expresión en cual nos puede hacer referir, como también de los movimientos que pueda hacer, ya sea voluntarios o involuntarios. Porque, por ejemplo, hay un elemento que se llama nistagmo, que es el movimiento ocular de un lado hacia el otro en el eje horizontal, que eso me refleja que hay algún tipo de daño a nivel de los hemisferios cerebrales. Entonces, de allí que no solamente es que me abran los ojos, sino que verdaderamente estén apuntando hacia mí, porque yo soy el que le estoy haciendo el estímulo, que sea una respuesta adecuada, que no estén desviados o no se mantenga desviado, o como estoy haciendo que los movimientos. O que de una vez que hace la apertura y veo que está fijo a mí, podemos mover y ver si esos movimientos me siguen o no me siguen. Y si en el caso no ocurre ni lo otro, preguntar si la persona verdaderamente ve. Ojo, en el momento que sí se permite, si la persona también se comunica, poder entonces reafirmar si verdaderamente es una visión adecuada o no adecuada. Porque volvemos a otra vez, pacientes que estén medicados con anteojos o una patología severa o una hipermetropía o un astigmatismo severo, téngalo por seguro, por más al frente que usted se coloque, lo que va a haber es una bola, más nada, es decir, va a haber una sombra, no va a poder detallar. Pero hay que preguntar si utiliza fórmula o si utiliza anteojo, porque lo puede haber perdido, y entonces no catalogarlo como algo de consideración severa, sino que es una consideración normal. Cuando vamos a la parte verbal, también, entonces podemos empezar con tonos bajos e incrementar el tono. Una cuestión es incrementar el tono de la voz y otra cuestión es gritar la voz o hacer algo, un llamamiento gritado. No, nosotros debemos moderar, porque si ya una persona está en esa condición y nosotros vamos a agredirla, porque el grito muchas personas lo se toma como una agresión, entonces lo que sí podemos es aumentar el tono para poder hacernos llegar. ¿Por qué? Porque puede tener una dificultad a nivel nuevamente de la audición. Por ejemplo, mi persona, yo tengo una pérdida del 20%. Entonces algunas veces yo tengo que elevar la voz para escucharme, parece que estuviese gritando, como también necesito que la gente eleve su tono de voz para yo poderlo escuchar. Otro cambio importantísimo que se dio en cómo será el Glasgow 2018 es que la presión donde nosotros vamos a ejercer son bien localizados y por un tiempo bien localizados. Por lo menos aquí hace referencia en el pulpejo de los dedos, contra la uña, un gesto fijo. Aquí sobre hacer presión con índice pulgar sobre el esternocleidomastoideo, entre un tercio más medial o tercio medio, e igualmente hacer presión sobre el arco supraorbitario, que va a estar entonces, algunas veces que ser un poquito más medial, otro un poquito más central o más lateral, pero también este tiempo no debe ser mayor a 10 segundos. Ya con eso es más que suficiente para tener una respuesta o no. El estar pellizcando, porque literalmente eso es lo que hacemos nosotros, en las tetillas, colocar los nudillos sobre el esternón, ha dejado como consecuencia no satisfactorias lesiones iatrogénicas, sí, lesiones que estamos creando nosotros y no propio del trauma, y que, bueno, insisto, la medicina basada en evidencia ha originado de que hay que cambiar ese modelo. Y bueno, la valoración en función de todas estas consideraciones que ahora hay que tener para el 2018 es que yo voy a empezar a hacer la exploración de las personas, en este caso del lesionado. Ya de un momentico.
cuando vemos generalmente la escala tiene las consideraciones de 3 áreas a estudiar. Una es la de los ojos, la otra es la verbal y luego la motora. Dependiendo de lo que nosotros vamos a explorar, eso hay algunos criterios. Estos criterios, a su vez, van a tener algunas consideraciones, dependiendo de si, ejemplo, dice, abre ante el estímulo. El primer estímulo que nosotros tratamos de buscar es el verbal, o al apersonarnos cerca de ella o a sentir la presencia de nosotros, si es espontánea, le damos el mayor puntaje. Ahora, si yo tengo que al acercarme, ya no solamente es hablarle, sino aumentar, lo que dice gritar es aumentar el tono de la voz, lo que se conoce como el sonido, yo le voy a dar el puntaje 3. Luego, si el hablar no me funciona, el estar cerca de esa persona o moverla hasta cierto punto no me funciona, entonces yo voy a aplicar alguno de los estímulos. En este caso me toma la del dedo y el detalle, si responde o no, bueno, en este caso si responde, le doy 2 puntos. Si no responde, en este caso, y no hay factores que le interfieran, cuando hablamos de interfieran, como les dije, tiene una lesión severa, si usted está viendo la cara de esa persona está súper hinchada, o tiene una ruptura, una laceración importante del globo ocular, entonces no se puede considerar. Pero si no hay factor y ninguno de nuestros 3 anteriores da algún movimiento ocular, entonces allí sí yo le doy de 1. Cuando hay algún factor de interferencia importante, como le digo, los traumatismos, el edema biopapedral, que tenga una enucleación, que alguna alteración física previa de esa persona, entonces uno lo coloca como no varolado. Eso también es nuevo, que antes no se tenía. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso hago algunas veces una pausa, porque sé que hay diferencia entre mi voz, lo que estoy marcando, que puede entonces disociarse lo que explico con lo que marco. Entonces tengo que hacer ciertas pausas para poderlo abordar. Entonces, ¿estamos entendidos con lo que es la parte de ojos? ¿Se entiende, profesor? Ok. Vamos entonces a la parte verbal. Cuando hablamos de la parte verbal, aquí sí soy uno de los que no está a favor de lo que dice la escala de Comer-Glasgow. ¿Por qué? Y nos ha pasado con
Ya, disculpe un momentito. Cuando hablamos de la parte verbal, es allí donde muy en particular, bueno, insisto, no estoy aún conforme o de acuerdo por lo siguiente. Al menos que yo conozca a la persona, al menos que yo tenga algún tipo de identificación de esa persona, es difícil saber si lo que él me contesta como nombre es el de él o no es el de él. Hay personas que ante un impacto, y sobre todo cuando son mamá o papá y están con niños, una cuestión que es repetitiva con ellos es llamar a ese niño o a esa niña. Entonces, si es una dama, ejemplo, se llama la víctima María, pero la hija se llama Alicia, entonces ella está Alicia, 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 está preocupada por Alicia, y tú tu nombre, Alicia, Alicia, Alicia. Entonces, bueno, tú ves, bueno, me está diciendo un nombre, está correcto, pero puede ser que no sea el de esa persona. Entonces, hay que, allí en particular, vuelvo, insisto, si ya hay una buena visión, si la visión es espontánea, yo debería buscar algún estímulo que pueda ser reconocible. Como por ejemplo, decir, ¿de qué color es mi camisa? Si mi camisa es muy de unicolor y bastante resaltante y evidente. Otra vez, lugares y fecha. Uno puede tratar de ver, porque hay situaciones, sobre todo con turistas, que no van a saber qué lugar es. Entonces, tú le vas a preguntar a un turista, por ejemplo, si me pregunta de alguna calle de Panamá, ni idea, porque yo nunca he ido a Panamá. Y con todo eso que pueda tener el Google Maps, va a ser difícil que me pueda acordar que esté por una calle de Panamá. Entonces también algunas veces ese lugar, lo más grande, entonces preguntar ¿en qué país está? Parecer algo como que muy insólito, pero puede ser eso. Cuando mucho, ¿en qué ciudad está? O sea, también algo muy macro que es tener algo muy micro, algo muy específico, no, buscar algo macro. Igualmente con las fechas, es decir, preguntar el día exacto, quizás no te da respuesta, qué día de la semana no es la adecuada, qué día o qué mes o qué año, si tratar de ver qué tan amplio, porque como les dije, hay veces por esa conmoción cerebral, si por ese impacto puede haber amnesia. Y se los digo muy en particular por ser un sobreviviente de un traumatismo craneoencefálico, en que, mira, ustedes me hubiesen preguntado en ese día y esa fecha y nada, no les iba a dar. Por lo que me dicen, pues yo no me acuerdo de ese día todavía en particular, muy escasas cuestiones. Entonces, por eso le digo, ya por ser así, por haber sido paciente y también después respondedor, sí es más difícil utilizar esos criterios para poder determinar si verdaderamente está orientado o no. Traten de ver de algo que sea muy familiar, o como le digo, colores de la camisa, y ojo, y todavía los colores están entre paréntesis, porque hay gente, acuérdense que hay gente daltónica. Entonces el rojo lo puedes ver como verde, el verde como rojo, el azul como gris. Sí, también varios pintas y colores, pero por lo menos tratar de intentar de que sea algo grande o señalar el casco, si utilizan casco, los lentes, y también puede ser que ustedes señalen un bolígrafo, mira qué objeto es y están señalando un bolígrafo y la paciente le dice una pluma, por decir, entonces es una pluma, es el bolígrafo, porque en algunos países la pluma le dicen, que para nosotros se conoce como bolígrafo. Entonces, por eso mismo, o lápiz, o lapicero, o lapiceta, eso va a variar bastante.
es de allí, entonces creo que alguien alzó la mano. Porque escuché el sonido. Sí, eso te lo dije. Que es un poco medio... pero bueno, déjame ver cómo hago. Entonces, estar consciente de ello. El hecho de que, otra vez, eso sí, la comunicación cuando no es coherente, si no es que le esté diciendo una cuestión, usted le pregunta algo, ¿cómo te sientes? Normal, normal, ¿qué tan normal? Ojo, una cuestión muy interna. Normal de bien, normal de mal, es decir, tratar de identificar una respuesta que no es coherente o una situación como que dicen a buenas a primeras, entonces yo puedo decir que está confuso. Cada una de ellas entonces va a llevar un puntaje. Hay veces que lo que dices son palabras, tú le preguntas algo igualito, te sigue dando palabras o situaciones en que no puede ser muy adecuado o poco entendible, y bueno, insisto otra vez, sobre todo cuando te toca pacientes no de tu localidad. Entonces algunas veces, por decir un ejemplo, y dentro del país, ojo, dentro de mi país, los maracuchos, que es una región, nosotros que somos orientales, que somos de otra, hablar de una terminología como chola, que para nosotros es como las cocuizas o las zapatillas, para ellos representa un área anatómica del hombre, ¿sí? Es un insulto. Entonces los maracuchos son muy mala palabra, es decir, dicen muchas groserías. Entonces, escucharle a un maracucho hablar muy bien, entonces, ojo, pareciera que no es el adecuado. Entonces, ante esas situaciones, yo entonces puedo colocarlo en 3. Esto sí es característico. Si son gemidos o sonidos que no tienen, que son casi inteligibles, yo sí, allí, por más que uno trate de preguntarle algo, no dice ni articula ningún tipo de palabra. Ahora, si no tengo ninguna respuesta verbal, y ojo, igual insisto, que ningún factor lo interfiera, ejemplo, que haya perdido la lengua, que tenga una fractura del maxilar, que tenga una luxación de la articulación temporomandibular, así que haya un cambio anatómico importante, entonces yo puedo decir que ese paciente está en 1. Ahora, cuando veo que hay esos factores que interfieren, que no, entonces lo coloco como no valorable. Como le dije, lo otro que esta persona puede ser una persona con una discapacidad auditiva, como parece aquí, pero eso no quiere corresponder de que por eso no haya podido emitir alguna palabra. Entonces también hay que estar, sobre todo también con esto de las que son inteligibles. Los pacientes que tienen dificultad para el habla, la articulación del habla, hablan con sus palabras inteligibles. Entonces yo lo pudiese considerar como si fuese correcto. Por eso le digo, aquí hay que, con estas nuevas consideraciones, lo que antes era muy rígido y le daba esa situación, ya ahorita es un poquito más maleable, pero para ello hay que practicar y está. En la parte motora sí prácticamente casi no cambió, ojo, a lo que se refiere a la exploración como tal, como le dije, a sección de que ahora el estímulo que usted va a hacer no debe durar más de 10 segundos en lo posible. Entonces, obedece a órdenes distintamente o uno o lo otro, va a tener 6 puntos. Lleva la mano por encima de la clavícula, en este caso porque lo estamos estimulando a nivel del trapecio. Si esa persona te trata de buscar para poderte quitar la mano, ahora le hago el estímulo, pero apenas tiende a levantar la mano o a hacer una pequeña flexión normal, es decir, que trata de llegar, como parece aquí,
hacia el lugar, pero no llega a alzar el brazo completo, entonces yo puedo decir que está entonces en 4. A diferencia, si ya yo veo que los brazos están doblados sobre el codo, con una característica previamente normal, no solamente eso, hay hiperextensión del cuello, hay hiperextensión de las extremidades, o también pueden hacer que se vayan hacia la zona medial, sobre todo las rodillas, que es una flexión anormal, entonces le doy 3. Ahora resulta que es al revés, en vez de tener los codos flexionados, las manos hacia adentro, hacia la parte medial, es más bien los estira hacia una extensión bastante importante, y puede haber o no retracción al revés de los miembros inferiores. Entonces yo hablo de una extensión, le coloco 2. Pero si no hay ninguna respuesta, es decir, que parece un muñeco de trapo, un muñeco de tela, entonces yo le coloco 1. Si hay algún factor limitante, es decir, la persona y sucede con una enfermedad cerebrovascular y tiene una hemiplegia ya establecida, entonces va a ser muy difícil que esa área la pueda mover. Pero es un joven, un niño con parálisis cerebral infantil, también va a ser difícil que yo pueda evaluar la parte motora. Es de ahí entonces que hay que relacionar las discapacidades y estar bien consciente de identificar discapacidades para que no lo tengamos como un factor que interfiera y no dar un mal puntaje. En dado caso, si ese tipo de factores, lo colocamos como no valorable. La ventaja que tiene en llevar esta puntuación, que me dice que la máxima nota es 15, que es lo normal, lo que debe ser, pero si aparece entre 14 y 13, algunas literaturas, voy a colocar un slang, me toma hasta 12, yo puedo decir que esto es leve. Por debajo de 12 hasta 9, hay una literatura que dice 8, pero yo lo dejo en 9, yo puedo hablar que es un traumatismo moderado. Por debajo de 8, yo puedo hablar entonces de un traumatismo craneoencefálico severo, según la escala de coma de Glasgow. Ojo, esto es según la escala de coma. ¿Y qué también importancia me da en la atención prehospitalaria? Señores, que un paciente, por lo general, puede llegar de un traumatismo craneoencefálico severo a uno leve. Doctor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible? Resulta y acontece que en los primeros instantes, y ojo, y vuelvo otra vez, una experiencia muy personal y muy familiar, pues fue con mi papá, esto hay que entenderlo. En el primer momento, cuando se activa el airbag, es tan rápida la salida, y aun cuando él llevaba cinturón, el golpe fue tan seco y su respuesta orgánica fue muy débil que perdió el estado de conciencia. Prácticamente estaba casi en un 3, si solamente respiraba y latía, pero cognitivamente estaba noqueado. Duró, él aproximadamente dice, pero yo alrededor de las personas que estuvieron allí, aproximadamente estuvo en esa situación como 5 minutos aproximadamente. Dice fue como 30 segundos, pero no, fueron como 5 minutos. Bueno, en esos 5 minutos él tenía 3 de Glasgow, si vamos al caso. Pero a medida que se fue recuperando la función, mejoró la oxigenación, si alguien lo pudo mover, le hizo la apertura bucal, y aunque lo dejó dentro del habitáculo, entonces pasó a moderado y luego pasó a leve. Pero también puede ser que esté en leve, pero a medida que, como vimos con las imágenes anteriores, esa lesión que está a nivel interno, que fue penetrante, si hay lesiones internas, puede hacer que esto empiece a deteriorarse y pueda caer a este nivel. Así que esto puede ir hacia adelante o hacia atrás. Lo importante por eso es establecer desde ese momento en que tengo al lesionado
y las evaluaciones secundarias a posteriores para ir revisando. Lo otro que me va a denotar la escala de Comes-Glago, sobre todo cuando es severo, es que voy a hacer de hincapié a la segunda letra de nuestro protocolo, que es el mantenimiento de las vías aéreas, que está en la A. Y consecuentemente eso se va entonces a repercutir en la B. Porque entonces si yo manejo una buena A, pero la B está afectada, yo, como va a ser el traumatismo torácico, si yo no tampoco restablezco de forma adecuada la B, va a haber consecuencias a posteriori. Dentro de esa evaluación de la A, vamos entonces a tener lo que se conoce como la restricción de movimiento espinal del paciente del trauma. Ay, aquí, se me fue la diapositiva. Muy en particular, lo que es los dos consensos principales donde prácticamente parte esta medicina basada en evidencia, se conoce ahí como Nexus o como regla C canadiense. Pero ya en el PHTL9, esta apenas va saliendo desde el 7, ya estaban los primeros pinitos, se reafirma en el 8, pero ya es en el 9 donde sí hay una tabla que me habla de forma muy específica cuáles son los criterios en restricción de movimiento espinal para considerar o no la inmovilización, en este caso la aplicación de los implementos accesorios o de estabilización de la cervical, como puede ser los collarines y las utilizaciones de las diferentes tablas o camillas que dispongamos en los servicios de emergencia, siendo ahorita una de las más recomendadas para la movilización del paciente desde ciertos puntos, y así lo permita, es la que conocemos como de cuchara o SCOM. Para movilizaciones de larga distancia o considerar aún mejor restricción de movimiento, lo que considera es la camilla de vacío. Ahorita, y van a escuchar en algunos casos como que una muerte para la tabla espinal larga, no. Lo que está así ya catalogado es el uso prolongado de la tabla espinal en ese lesionado cuando no tiene ninguna consideración. Allí sí, allí yo puedo decir que esa tabla larga espinal no es la más adecuada, no es la que yo puedo utilizar, teniendo en cuenta que si yo tengo una buena camilla certificada para movilización y traslado de ese víctima lesionado paciente, es más que suficiente para yo brindarle la seguridad, porque usted le va a colocar después unos mecanismos de fijación adecuados para asegurar a ese paciente en esa camilla. Entonces, el Colegio Americano tiene su mnemotécnica o sus criterios para decidir si sí o no, lo que conocemos nosotros, vamos a utilizar los implementos como collarín y la tabla espinal, antes conocido como la inmovilización cervical. Por eso digo, antes conocido. Ahorita tenemos que trabajar con esta nueva nomenclatura que es la restricción de movimiento espinal. Y esto también tiene su base, no solamente por los estudios de la regla C canadiense, la regla C espinal o columna espinal canadiense, o el criterio Nexus, sino también por nuevos papers o trabajos que se han hecho, que cuando le coloca o no le coloca de forma adecuada un collarín, la diferencia va a ser que en aquellos que no tienen ese criterio va a crear más daño, dificultad y lesiones. Cuando digo lesiones no van a ser serias, sino lesiones que van a perturbar a ese lesionado que no colocarse. Entonces, usted donde le coloca ese collarín se va a sentir más cómodo, más calmado, más tranquilo que colocándose, ojo, cuando no tiene criterio.
Entonces, ¿qué voy a tener en consideración para el Colegio Americano de Cirujanos? Iniciar lo que es la restricción del movimiento, si me tengo que leer, bueno, si no tengo el puntero, es el estado mental o intoxicación presente. Cuando hablamos de intoxicación presente son por sustancias lícitas e ilícitas. Dentro de las sustancias lícitas conocidas tenemos los alcoholes, o OH, como lo conocemos algunas veces nosotros. El whisky, el ron, la cerveza, el brandy. Y bueno, y esto también en función a sus consideraciones de tolerancia del cuerpo humano. Hay gente que tolera mucho mayor cantidad de alcohol, otras toleran mucho menos cantidad de alcohol. Y en conjunto, indistintamente, aunque el Estado, cuando digo el Estado es el sistema de gobierno, establece límites, quizás una persona, aunque esté por debajo de los límites legalmente permitidos, ya hay una alteración del estado mental. Entonces, si yo consigo a esa persona en esas condiciones, él tiene consideración de colocarle su collarín si está necesario. Si no está ese estado mental alterado y no está intoxicado, entonces yo debo revisar y constatar de que no tenga dolor en la línea media del cuello, espalda o trastorno en la sensibilidad. Es decir, yo voy a explorar ese trayecto de la columna vertebral, o voy a denotarle o preguntarle si tiene algún dolor. Si él me dice que sí, entonces va con criterios de colocación de implemento. Me dice que no, entonces voy a la siguiente evaluación. Sí, signos y síntomas neurológicos focales. Ahí está la paraplegia, la asplegia y las parálisis. En ese momento que estoy haciendo mi evaluación y en la escala de Comey-Glasgow le digo mueva la mano y no la mueve, agarro yo, la tomo y no siento ninguna resistencia y no es, ojo, por tener alguna enfermedad de base, entonces allí sí. Me dice que tiene hormigueo, sensación de hormigueo en la lengua, no siente la lengua, no siente la punta de los dedos de los pies, va para restricción, va para acá. Pero le pregunto, ¿y no hay nada de eso? ¿Qué? Entonces continúo. Veo que hay una deformidad o siento o palpo que hay una deformidad en la columna vertebral. Bueno, ahí sí, sí o sí, señores, me voy para acá. No siento esa deformidad, no siento que haya alguna labilidad, inestabilidad de esa columna vertebral, no tengo crepitante, no hay dolor a la digitación superficial. Entonces yo tranquilamente voy a la última evaluación donde me dice si hay lesiones distractorias que déjenme colocarle aquí para que puedan leer bien, está chiquitico. Lesiones distractorias o circunstanciales que pueden estar presentes, sobre todo en fracturas de huesos largos, es decir, un fuerte dolor a nivel de fémur, pues tiene una ruptura o de cadera o de húmero. Entonces son dolores que son mucho más intensos, quizás algunas veces, que lo que pueda darme a nivel de cervical o a nivel de la columna vertebral. Y si ocurre eso, porque hay también un intercambio de energía bastante importante, yo debo sospechar de que puede, entonces, puedo deducir de que puede estar también lesionado esa área. Porque para romper un hueso, el cambio de energía que tuvo que haberse generado tuvo que ser muy alto. Si en todas estas consideraciones me dice que no, señores, ese paciente usted lo deja tranquilamente sin collarín. No tiene ninguno de los criterios positivos para considerar colocarle el collarín y algunas veces ni siquiera en la tabla larga espinal. Porque si esa persona tiene movimientos conservados de los miembros tanto superiores como inferiores, me dice que no le duele nada, yo tranquilamente le voy a indicar al señor, párese, móntese en la camilla y acuéstese. Pero ojo, tengo que verificar que todos estos ítems
sean totalmente negativos. No es que voy a obviar uno o voy a colocar uno. O como popularmente nos han venido enseñando, y vuelvo y me incluyo porque así fue que yo recibí la información en un primer momento, es que, señor, usted le coloca el collarín a esa persona hasta que se demuestre lo contrario. Y vaya al centro de salud, le hagan la rayos X, lo irradian a esa persona y te diga después el médico que está ahí, no, sí, retírale el collarín porque no tiene ningún tipo de lesión. Cuando vemos verdaderamente las lesiones a nivel de cuello, por medicina basada en evidencia, son prácticamente muy bajas comparado con el traumatismo craneoencefálico, comparado con hemorragia en traumatismo. Entonces, de allí, bueno, insisto, la importancia de que haya las consideraciones de la C en la parte más, es decir, que sea el que esté llevando ahorita la batuta. Entonces también consideran nuevamente el Colegio Americano que si está de pie y no tiene ninguno de los criterios, puede conducirse tranquilamente hacia la camilla. Si está sentado, sobre todo en un automóvil, dependiendo de si hay consideraciones de extracción, de mantenerlo o no en esa tabla larga espinal. Si el transporte es largo, dicen no, señores, retírale la tabla larga espinal. Si el transporte es corto, entonces sí, pues entonces vas a movilizarlo para después otra vez removilizarlo desde la tabla. Uno suma riesgo-beneficio. ¿A qué llamamos transporte largo o a qué llamamos transporte corto? Eso va a depender de sus protocolos de actuación. De todas maneras, de forma general, para la parte de transporte, podemos considerar un transporte corto todo aquel traslado que desde el momento que tenemos al paciente hasta el lugar destino dure menos de 30 minutos. Un transporte largo es por encima de esos 30 minutos. Ahí no hay consideración necesaria. Entonces, vuelvo, insisto, ojo, eso es de forma general. 30 minutos, menor de 30 minutos, corto. Mayor de esos 30 minutos, podemos considerarlo largo. Si es por kilometraje, bueno, ya por más de 150 kilómetros se considera muy largo. Y hay que utilizar más bien este transporte de tipo aéreo, o de pala fija o de pala rotatoria. A veces, como les dije, la consideración de la restricción de movimiento, sí, dependiendo si no sé hacer la reducción de forma adecuada, no estoy capacitado, y algunas veces tratar de hacer esto a nivel extrahospitalario puede ser más riesgoso de producir un beneficio que un beneficio. Hay que entonces buscar la manera de poderlo llevar lo más confortable posible. Si usted tiene la destreza, la pericia para poder alinear ese miembro de forma adecuada sin que corra en riesgo la vitalidad de ese paciente, chévere. Pero usted no está capacitado o no ha tenido la práctica necesaria, no conoce, vean que aquí su piel y su función prácticamente se mantiene adecuada. Es decir, hay una buena perfusión, vean que no hay cambio en la coloración en todo este trayecto con respecto a esto. Diga. Ok, tranquilo. No sé que ya con esto iba para ello.